Hola gente, bienvenidos otra vez a Cuéntate Otra. Aquí estamos con el episodio de esta semana y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre algunas de las criaturas mitológicas más famosas que hay en México y más emblemáticas, como por ejemplo los nahuales, los chaneques y los duendes por consiguiente. Entonces, ya se la saben, vamos a traer una dinámica muy similar a la que manejamos siempre. Vamos a estar contando un poquito de contexto, vamos a estar hablando sobre el tema un poco y también ahí en el proceso vamos a contar algunas historias de terror sobre pues los nahuales, los chaneques y los duendes y cosas similares. Un par de sorpresillas ahí. Uy. Yo traigo una sorpresilla. Y bueno, como todas las semanas, como todos los episodios, aquí estamos yo, Andrés, y mi compañero y amigo Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muy bien. Bien emocionado como todas las noches para empezar el nuevo episodio de Cuéntate Otra. Te iba a preguntar que si tenías alguna experiencia con algún tipo de este tipo de criaturas, con chaneques, duendes, pero déjame primero, ¿qué te parece si te doy un contexto o les doy un contexto también al público de qué son los chaneques, qué son los nahuales, qué son los duendes? Sí, muy bien, ponnos un poco en contexto para estar todos en sintonía. Así es, mira, aquí en México sobre todo es donde más se conoce este tipo, o se habla acerca de este tipo de criaturas. Pues se conoce que hay un, vamos a llamar folclore, una palabra un poquito suena bonito. Un folclore muy rico y diverso aquí en México de chaneques, nahuales y duendes. Primero, ¿qué son los chaneques? Los chaneques son pequeños seres míticos de la cultura totonaca y otros pueblos indígenas, conocidos por habitar en los bosques y proteger la naturaleza. Se dice que pueden ser traviesos y causar extravíos a quienes no respetan su entorno. Por otro lado, los nahuales son figuras más complejas provenientes de la cosmovisión náhuatl. Estos son individuos que tienen la capacidad de transformarse en animales, utilizando esta habilidad tanto para el bien como para el mal. Finalmente, los duendes, aunque no son exclusivos de México, también forman parte del imaginario popular. Son pequeños seres fantásticos que suelen habitar en los hogares y pueden ser tanto benevolentes como traviesos, moviendo objetos o causando pequeñas molestias. Tú me dices hace rato, es que los chaneques son lo mismo que los duendes. Ajá. Bueno, pues vamos a ver ahorita si con las historias y cosas que tenemos que decir, a ver si son la misma, porque pues escuchando la definición que estoy diciendo, pues sí suena parecido. Puede parecer, ¿no? Hay similitudes. Sí, ahí. los dos hacen como que travesuras y hacen cosillas por ahí, ¿va? Entonces, estas figuras mitológicas pues reflejan la rica tradición, te digo, sobre todo aquí en México, de la cultura que se tiene, ¿no? Entonces, pues, ya poniéndose uno en contexto de qué son los chaneques, nahuales y duendes, ¿tú has tenido alguna experiencia que tú digas, a lo mejor alguna vez vi un duende, o a lo mejor alguna vez me pasó algo que como que no cuadra, no sé? ¿Te ha llegado a pasar algo así? Mira, desafortunadamente yo soy una persona que ha salido muy poco de la ciudad en la que nació. Ajá. No he ido mucho a la sierra, a diferencia de algunas personas. He ido un par de veces, pero no mucho. Ok. No he ido a acampar a la sierra como lo hacen algunas personas. Uh-huh. Y pues también el tema de los chaneques y de los duendes, pues hay gente que compra, no sé si llamarle muñequitos, pero pues ya ves que hay gente que compra estas figuritas que son los chaneques o los duendes. Sí. Y ya estas personas tienen como que sus anécdotas sobre ellos, ¿verdad? Pero pues sí, personalmente a mí no me ha tocado vivir de primera mano nada de eso, la verdad. Ok. Lo que yo sé es por medio de anécdotas y de investigación. Uh-huh. Pues mira, yo de igual forma personalmente, así que tú digas,
una experiencia que estoy seguro que a lo mejor se me apareció un duende o un chaneque o algo. No, pero sí me han llegado a pasar. Yo creo que a todo el mundo nos ha llegado a pasar cosillas así de que estoy 100% seguro que yo aquí dejé un control de la televisión y no está. Sí. Y ya lo buscaste por 1000 lados y ya cuando dices, no, es que no está, vuelves a buscar donde no estaba Y aparece. y aparece de la nada. Eso es lo que hacen típicamente los duendes y los chaneques, que por algún motivo puedes llegar a hacerlos enojar o algo y te pueden llegar a hacer este tipo de Me acabas de hacer travesuras. recordar algo. Perdóname A ver. por interrumpirte. No, dinos. Pero, o sea, sí, a mí de primera mano no me ha tocado vivir nada similar. Pero mi hermana, que cree mucho más que yo, o un poco más en ese tipo de cosas, Sí. hubo una época en la que ella y mi mamá traían un rollo que yo realmente nunca supe si era real o era broma. ¿A qué me refiero? Me refiero a que mi hermana decía y afirmaba, repito, no sé si en tono serio o de broma, porque Sí. a veces es como que difícil darse cuenta con ella, que ella tenía un duende. ¿Ella tenía un duende? Ella tenía un duende, ajá. De esto ya hace como 1 o 2 años, yo creo. Pero yo creo que no era de broma, porque ella hacía cosas para complacer a ese duende. Le dejaba dulcecitos, compraba dulces y los dejaba en ciertos lugares de la casa Sí. para su duende. Sí. Entonces, Ok. yo como que nunca indagué mucho sobre eso con mi hermana, pero lo que llegaba a escuchar, que comentaba con mi mamá, y lo que yo veía, que ella pues le compraba dulces, que de repente yo veía, no sé, un bocadín en la mesa de su cuarto. ¿Y de repente ya no estaba? No, o sea, yo veía el bocadín pues en su envoltorio y todo en la mesa de su cuarto. Ajá. Y yo le decía así como que, pues me lo regalas, ok. No, es que es para mi duende. Y yo, Ok. chingados. Pues mamona, ¿verdad? No me quiere dar. Sí. Pero pues pasó 2 veces, 3 veces, 4 veces. O sea, ya llegó un punto en el que yo decía, ok, es que sí está comprando frecuentemente dulces y los deja ahí. O sea, y a día de hoy, si le preguntas sobre el duende, ¿crees que sí te responda así de que no, es que yo tenía un duende? Sí, ¿Sí? sí. Deberías de preguntarle. A lo mejor sí debería preguntarle. Quizás le pregunte y en el próximo episodio les regrese con las novedades. Pero sí, o sea, estoy en la incertidumbre de si era broma o no, pero me inclino mucho a pensar de que al menos mi hermana sí estaba convencida de que tenía un duende. Porque luego era como que le pasaban cosas buenas y tenía un nombre para el duende, que no recuerdo. Digamos, Juan. Le pasaba algo bueno y ya así como que a huevo, Juanito, a huevo, te voy a comprar otro bocadín. Ok. Y pues sí, o sea, mi hermana como que sí estaba metida con sí. ese rollo. O sea, justamente hay una historia así parecida a la que tú nos cuentas de tu hermana, pero la tuya es de duendes y la que yo te voy a contar, que de hecho no te voy a contar la historia, sino que más bien así un contexto rápido, es de chaneques. De igual de una muchacha que se le aparecía a un ser pequeñito y que le hacía favores, pero no conscientemente, así de que se le aparecía al ser y que le decía a él así de que, oye, necesito que me hagas esto. No, era de que a lo mejor ella estaba así normal, algo y, ay, cómo me gustaría tener esa bolsa que tiene esa muchacha. Y al día siguiente aparecía en su cuarto. No manches. Pero a veces que salía contradictorio, güey, porque no sé, a lo mejor se peleaba con alguien, con su mamá. Y decía, ay, cómo desearía que mi mamá no estuviera ya aquí en esos momentos. Y le pasaba algo a la mamá. Entonces, sí es muy peligroso eso, güey. Ahora, Porque te dan lo que quieres, te dan tal cual. O lo que pides. Sí, exactamente. Ella decía, es que quiero este celular. Y de repente al siguiente día, ¡pum! ¿Cómo? No sé. Hasta que de repente, cuando ella fue a la escuela, se iba dando cuenta de que ciertas amigas decían, es que se me perdió mi celular, es que se me perdió mi bolsa. Entonces el chaneque lo que hacía era robar las cosas de esas personas, se las daba a ella, por consiguiente pensaban que ella se robaba esas cosas. ¿Sí me entiendes? Ajá. Entonces,
Pues sí, o sea, yo no he tenido experiencias así tal cual. Lo único que me ha pasado es que sí, pues yo creo que como todo el mundo, no se nos desaparecen ciertas cosas como el control o pues cosillas así, ¿no? Y de repente ahí aparecen. Por ahí una vez un youtuber comentó que le llegó a pasar algo de eso. Y es que dice que, bueno, ella es una chica. Dice que cuando se te pierda algo, que lo que tienes que hacer es como una especie de ritual chiquito en donde bajas al centro de tu casa, les dejas una ofrenda como un dulce, por ejemplo, y le golpeas 3 veces la mesa, no sé qué, y le dices, por favor, ayúdame a encontrar esto. Yo creo que eso es lo que hacía mi hermana, ¿no? Con los dulces. Ajá. Y ahí aparece. No, nunca lo he puesto a prueba. Y da miedo pensar que, pues bueno, si es un duende, ok, pero si estás invocando otra cosa. Ajá. ¿Va? Sí. Entonces por eso no he querido ponerlo a prueba. Y luego, porque surge como que la pregunta de, ok, entonces tener un duende / chaneque es bueno o es malo. Y pues como que ninguna de las dos, ¿no? Porque te puede beneficiar, te puede afectar y realmente no puedes controlarlo. Exacto. Como que llega un punto en el que yo digo que puede salir más en contra que el beneficio que te pueda dar. Porque las cositas buenas que te puede dar son como cosas pequeñas al final del día. Pero quién sabe cuál sea la magnitud de las cosas malas que pueda hacer el duende. Exactamente. Entonces, al ser una supuesta entidad con voluntad propia y que aparentemente obra a tu pedir, pero realmente no, pues es peligroso. Sí, pues es imagínate. peligroso. O sea, Ajá. Simplemente si estás en un momento de enojo, te peleas con alguien y deseas de que, ay, cómo quisiera que esta persona, shala, y le pasa, pues ahí ya es otro tema. O simplemente pensamientos negativos que uno tiene sobre uno mismo. Ajá. Que a lo mejor a ti y a mí no nos pasa tanto, pero hay gente que sí tiene ideas en plan, ay, ojalá me muriera. Gente con depresión. Sí. Gente. Ajá. Entonces, pues como que ese es un tema ahí, pues un poquito delicado, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si contamos una historia? ¿Con qué quieres empezar? ¿Con chaneques, con duendes o con nahuales? A ver, yo creo que ya como que entramos fuerte con el tema de los chaneques, así que yo digo que hay que seguirle por ese lado, ¿no? Chaneques. Ajá, sí, chaneques. Ok. Mira, yo el día de hoy, ay, perdón, gente, estoy comiendo nieve. Estamos comiendo nieve. El día de hoy traigo, que es como de las cosas más fáciles de comer que hemos comido aquí. Aquí hemos comido churros mientras grabamos, chicharrones. Así que lo de la nieve, pues bueno, no importa. Es algo básico. Sí, está light. Gente, el día de hoy yo traigo 3 historias que se pueden convertir en 2 si es que se pone muy largo el podcast. Pero, ¿cómo ves entonces si te cuento la primera del día de hoy? Bueno, de la noche de hoy. Adelante. Muy bien. La historia se llama Los chaneques en Halloween. Los chaneques de Michoacán. Los chaneques de Michoacán. Uy. Algo se escuchó, ¿no? Como que típico carro de pan de la calle o algo así, ¿no? Sí, escuché como que... No sé, yo estoy sordo. Le preguntas al tipo equivocado. Escuché, bueno, ahí se va a escuchar. Pero escuché como cuando aprietas un de esos muñequitos así como que... ¿De los que chillan? Ajá. No sé. Bueno, te lo si juro. checamos la grabación y se escucha algo, uy. Minuto 13. Minuto 13, checaremos. Yo estoy seguro que escuché eso, pero bueno. No hay que sugestionarnos. Ya nos están haciendo bromas No. los lentes. No. Ok. Los chaneques en Halloween. Mis primos y yo solíamos jugar a disfrazarnos y salir a pedir dulces los días 31 de noviembre, pues era muy divertido hacerlo, más cuando se trataba de ir juntos, pues solíamos hacer bromas en el transcurso, además que podíamos admirar los disfraces de los demás niños como nosotros, aunque ya estábamos algo grandes para pedir dulces. No nos perdíamos ese día. A pesar de que mi familia se oponía a celebrar Halloween, nos daban permiso de disfrazarnos, pues mi primo, el mayor, quien ya iba a la secundaria, les explicó que se trataba de una costumbre pagana, al igual que el Día de Muertos, en donde se celebra
a los difuntos y al dios Samain, y al contrario de lo que todos pensaban. Halloween no significaba ni noche de brujas ni noche del diablo o algo por el estilo, que en ese tiempo se solía pensar, sino más bien su verdadero significado era víspera de Todos los Santos, y al igual que nuestra tradición de Día de Muertos, fue cambiando a través del tiempo para volverse una celebración divertida en la que los niños y adultos disfrutan y aprovechan para disfrazarse, pues se tienen creencias que los disfraces son para ahuyentar a los espíritus malignos y no para atraerlos como muchos lo creen. Después de todas estas explicaciones que les dio mi primo a mis tíos, tías y papás, nos dejaron por fin salir a pedir dulces y disfrazarnos por tercer año consecutivo. Nuestra rutina era la misma. Salíamos desde la casa del abuelo y caminábamos hacia arriba en la acera del lado izquierdo. Llegábamos al final de las calles que subían, pues la colonia en donde vivía mi abuela era parte de un cerro, y al terminar de recorrer de subida, nos disponíamos a regresar por la acera contraria para ahora pedir dulces de ese lado. Durante el camino atravesábamos una barranca de aquí, que aquí en México es un tipo de riachuelo, en donde pasa agua sucia que proviene de las casas aledañas. En esa barranca se contaba que aparecían unos seres conocidos como chaneques, quienes son conocidos en ciertas partes de México y son unos seres muy similares a los duendes, que es lo que estábamos comentando. Sin embargo, son parte del folclore de criaturas mexicanas. Ese día, al cruzar el canal, no vimos ni escuchamos nada extraño, pero al avanzar unos metros, después de atravesar el puente que cruzaba dicha barranca, nos dimos cuenta que faltaba uno de mis primos, pues en total éramos 6, pero cuando volteé para saber si veníamos todos de la misma forma en que salimos, solo conté 4 de ellos. Inmediatamente me detuve y con un tono desesperado grité a las demás que faltaba mi primo Luis. Él era el más pequeño y quien caminaba en la parte posterior de los demás. De inmediato les exigí que regresáramos a buscarlo, pues por obvias razones no íbamos a regresar solos, a pesar de que Luis sabía perfectamente el camino. Además, entre primos nos cuidábamos mucho. Regresamos unos metros atrás buscándolo, pero no corrimos con suerte. A pesar de gritarle y buscar en los negocios que habíamos pasado, no había rastro alguno de él. Preguntamos a las señoras que pasaban por la calle y además a los niños que también pedían dulces, pero no recibimos respuesta a favor. Transcurrió aproximadamente media hora y comenzamos a entrar en desesperación, pues sabíamos que mi primo no podía desaparecer de la nada. Además, sabíamos perfectamente que era un pueblo pequeño, en donde todos se conocían. Casi de inmediato regresamos apresuradamente a la casa de mi abuelo. Avisamos a mis papás y mis tíos que mi primo Luis había desaparecido. Al instante salieron apresuradamente para buscarlo. Durante el camino mis primos y yo íbamos llorando, pues nos sentíamos culpables de que Luis hubiera desaparecido. Nuestra responsabilidad era cuidarlo, y por un descuido se perdió. Sin embargo, mis familiares trataban de convencernos de que la culpa no era nuestra. Sabíamos perfectamente que solo era consuelo, pues dentro de nosotros sabíamos que si salíamos todos juntos, debíamos de regresar todos juntos también, y eso nos hacía responsables de su pérdida. Además que nunca nos había sucedido nada parecido. Avanzamos por todo el camino que recorrimos gritando. Gritábamos el nombre de mi primo con la esperanza de encontrarlo. Unos minutos después, y estando más tranquilos, contamos detalladamente a mi familia cómo fue que desapareció. Una de mis tías nos interrumpió cuando comentamos que habíamos cruzado el puente del canal y mencionó que lo más seguro era que los chaneques se lo hubieran llevado, pues en noche de Halloween suelen pasar esas cosas y por eso mismo no nos dejaban salir a pedir dulces. Uno de mis tíos inmediatamente interrumpió a mi tía diciendo que no nos espantara con esas tonterías, pues eso eran
tonterías. Nos detuvimos un momento, pues íbamos a pie. Al instante, mi tía le recordó a mi tío reclamando y mencionando a la vez si no recordaba los hechos sucedidos 20 años atrás, en donde hubo niños desaparecidos. Mi tío inmediatamente le contestó que los niños se habían escapado de su casa porque sufrían maltrato, ya que eran hermanos y vivían todos juntos. Se entabló una discusión bastante fuerte al respecto. Mi mamá, con un tono enérgico y con la gallardía de ser la mayor, les exigió que detuvieran su discusión y siguiéramos el camino para encontrar a Luis. Pero noté que mi mamá se tornó algo nerviosa y casi al momento de notar que me di cuenta, recuperó la cordura y nos exigió a los demás pequeños que nos mantuviéramos juntos y por nada separarnos, pues corríamos el peligro de perdernos también. El comentario de mi mamá lo noté fuera de lugar, pues no sabía por qué lo había dicho. Sin embargo, algo me decía que de cierta forma le daba la razón a mi tía acerca de los chaneques. Continuamos por toda la calle que sube hacia el cerro, buscando a Luis, pero cada vez que avanzábamos perdíamos la esperanza de encontrarlo. Mi tía de nuevo insistió en que no era cuestión de que mi primo se hubiese perdido, más bien que los chaneques lo habían raptado y teníamos que hacer algo pronto, porque de lo contrario no podríamos encontrarlo de nuevo. Un poco más angustiados y ya desesperados, le hicimos caso a mi tía y le preguntamos qué es lo que tenía pensado hacer. Ella dijo que rápidamente regresamos a la casa porque tenía el teléfono de una señora que sabía cómo tratar con ese tipo de seres elementales. Sin pensarlo, nos dirigimos a la casa de mi abuelo. Efectivamente, mi tía sacó una tarjeta de tarjetero, levantó el teléfono para marcar, tardó varios minutos escuchando y respondiendo algunas cosas. Supongo que era algo que le preguntaba a la señora del otro lado del teléfono. Entonces, después de varios minutos y con el estrés hasta el límite, colgó. No esperamos un momento más para preguntarle qué había sucedido y qué le había comentado la señora. Ella, preocupada, dijo que teníamos que llevarle algunas cosas a esta, que pudiera localizar a mi primo, pues era real que los chaneques se lo habían llevado. Necesitaba hacer ciertos rituales para poder saber en dónde estaba y además quitarle la protección que los chaneques ponían para no encontrarlo. Le preguntamos apresuradamente qué es lo que había pedido la señora. Ella solamente se limitó a decirnos que le había pedido algunas hierbas y algunos elementos más, pero casi al mismo tiempo mencionó que no había tiempo, que tenía que ir por ellos, a pesar de que eran cerca de las 12 de la noche. Mi tía salió a la calle en busca de los artículos que la señora le pidió, pues sabía que cada minuto que pasaba podría ser fatal. Nosotros, angustiados porque mi tía se había ido y no regresaba, además perdíamos tiempo para encontrar a mi primo, quisimos salir de nuevo para seguir buscándolo, pero en el momento en que íbamos de camino a la puerta de la salida, mi tía llegó con mucha prisa. Le pidió a mi tío que le llevara con la señora para entregarle lo que le habían cargado. Mi tío, sin dudarlo, arrancó su coche, lo sacó de la cochera. Mi tía subió y se fueron rápidamente a la casa de la señora, que se encontraba casi en la cima del cerro. Transcurrió aproximadamente media hora y mis tíos regresaron a la casa de mi abuelo. Sin bajarse del coche, nos pidieron que subiéramos rápidamente, pues la señora les había dicho que mi primo Luis se encontraba debajo del puente, bajo un hechizo poderoso que los chaneques habían puesto sobre él. Sin pensarlo, mis padres y mis demás tíos subieron al coche. Pero al momento en que mis primos y yo quisimos subir de nuevo para retomar la búsqueda, nos comentaron que debíamos permanecer en la casa del abuelo, pues no iban a tomar el riesgo de que alguno de nosotros también se perdiera. A pesar de oponernos e insistir en ir con ellos, nos contestaron con un rotundo no, y nos cerraron la puerta con seguro, para no poder salir. Mientras todo esto pasaba, mi abuelo dormía su siesta, pues él tenía una edad avanzada, debía de descansar temprano. Entonces decidimos no hacer ruido y subir a un altar que él tenía en el primer piso. Comenzamos a hacer oración para que nuestro primo estuviera bien, pues entre la plática de mis tíos y padres que sostenían mencionaban que Luis no había sido bautizado y que por ese motivo los chaneques se lo habían llevado.
El bautismo era necesario para evitar este tipo de situaciones, tanto con chaneques como con brujas, pues los niños no bautizados eran como un manjar para ellos. Mientras comentábamos, todo lo anterior transcurrieron aproximadamente 15 minutos y escuchamos que el zaguán de la casa se abría rápidamente y el coche de mi tío entraba muy apresurado. Nosotros, sin titubear, bajamos apresuradamente, dándonos cuenta que mi primo venía con ellos. Sin embargo, parecía estar en shock o bajo algún tipo de conjuro que no le dejaba hablar ni quitar la mirada de un punto fijo. Además, que estaba pálido y un poco rígido de su cuerpo. En ese momento, por el alboroto que se ocasionó, mi abuela despertó y preguntó qué pasaba, pues no sabía nada de lo acontecido. Mi tío le contó todo rápidamente, pues no tenían tanto tiempo para poder hacer el proceso que la señora les había comentado y así recuperar la cordura de mi primo. Entonces mi abuelo, antes de que terminaran de explicarle lo que pasaba, les pidió en voz enérgica guardaran silencio a todos los demás para poder hablar. Cuando todos enfocamos la atención a él, preguntó en qué estábamos pensando, pues realmente lo sucedido no había sido porque habíamos salido a pedir dulces esa noche, sino que por las noches los chaneques rondaban los lugares húmedos y oscuros, y por eso mismo la gente no acostumbraba a salir después de las 10 de la noche, y mucho menos se les permitía a los niños salir. Entonces mi abuelo, muy enfurecido, preguntó quién nos había dejado salir. Nosotros comentamos que había sido nuestros tíos en general y que mi primo Ricardo agregó que el Halloween no era malo. Mi abuelo movió la cabeza de un lado hacia otro, al mismo tiempo se dirigió a su cuarto y nos indicó que esperemos un momento. Esperamos aproximadamente un par de minutos y regresó con una bolsita. Esta contenía un amuleto. Preguntamos para qué era dicho amuleto y él nos dijo que nos apresuráramos a ponerlo cerca de mi primo, pues esto le ayudaría a reaccionar rápidamente. Lo acercamos a un lado de su cuerpo y enseguida reaccionó. Cuando despertó, nos preguntó qué es lo que había pasado, pues no recordaba nada, sino solamente que estábamos atravesando el puente del canal. Nosotros le platicamos la historia. Entonces él mencionó que sentía raro su cuerpo, pues sentía que por dentro estaba vacío. Sin embargo, fue un acontecimiento al que no le enfocamos demasiada importancia, pues el objetivo era que él reaccionara y pudiera contarnos qué había pasado y así poder ayudarlo. Mi abuelo, después con un tono enérgico nuevamente nos dijo que nos calláramos, pues lo que decía mi primo era muy importante, porque lo que hacían los chaneques era robarse por medio del aliento su espíritu y en algunos casos su alma. No sé si mi abuelo estaba mintiendo, quería asustarnos o realmente era la verdad, pero en el momento, con la angustia, decidimos escucharlo. Nos dijo que lo lleváramos con la señora para saber si lo podía ayudar, porque si pasaba mucho tiempo, Luis podía quedar permanentemente en shock y sin poder reaccionar más. A pesar de llevar consigo el amuleto que le había obsequiado, pues había pasado mucho tiempo bajo el conjuro. Mi tío de nuevo tomó sus cosas, subieron a mi primo al auto y se apresuraron a la casa de la señora. Cuando llegaron a la casa, la señora salió rápidamente, pues se dio cuenta que habían acudido nuevamente con ella, y además era una situación grave. Sin perder tiempo, les mencionó a mis tíos que mi primo iba en condiciones graves, pues los chaneques casi habían absorbido por completo su alma. Mi tía comenzó a llorar y comenta que en ese momento rezó con toda su fe para que mi primo pudiera seguir con vida. Mi tío, por otra parte, caminaba de un lado a otro buscando la forma de ayudar a mi primo, aún sabiendo que ya le estaban brindando ayuda. Mientras mis tíos esperaban, comenzaron a platicar los acontecimientos con mi primo, pues ellos nunca habían creído en la existencia de los chaneques, mientras hacían algunas conjeturas para saber qué es lo que pudo haber pasado. La señora salió del cuarto donde trataba a Luis y le comentó a mis tíos que todo estaba mejor, pues había podido salvar a Luis, pero mencionó que a partir de ese día los chaneques iban a buscarlo, pues de alguna forma Luis, con la ayuda de mis tíos, había escapado de ellos. Además, la señora comentó que los chaneques buscan niños o personas para jugar con ellas y alimentarse de su alma o espíritu, pues son el mejor alimento para que puedan seguir existiendo, además que era su aliento favorito. La señora describió los chaneques de la siguiente manera: pequeños, del tamaño de un duende,
pero tenían una cara gris con orejas puntiagudas. Además, sus facciones asemejaban a un adulto mayor. También advirtió que a partir de ese día evitara pasar por canales, riachuelos o puentes que pasaran sobre alguno de estos, pues para él el riesgo de ser raptado de nuevo sería mayor. Minutos después, la señora salió con mi primo, ya curado. Mis tíos comentaron que se le dibujó una sonrisa de alivio a mi primo, pues a pesar de no saber qué es lo que pasaba, se notaba muy tranquilo. Desde el momento en que salió del cuarto de la señora, abrazó fuertemente a sus papás y le preguntó qué pasaba, pues no sabía por qué estaba ahí, aunque vagamente recordaba que por momentos sentía que entraba a un vacío y se perdía en este. Sus padres le comentaron todo lo que había ocurrido y que desde que lo que rescataron había tenido una actitud diferente y sentían que su forma de actuar era distinta y por ese motivo había buscado ayuda con la señora. Luis a partir de ese día comenzó a ser susceptible a fenómenos sobrenaturales, pues podía ver y sentir entidades que antes no podía, además que ciertas veces tenía premoniciones y nos avisaba cuando algo malo pasaría. Sin embargo, nunca fue la misma persona. A pesar de que sabíamos que estaba bien, su mirada parecía haberse perdido desde el día en que lo encontraron. Le faltaba luz en sus ojos que lo caracterizaba y su forma de ser ya no era la misma tampoco, pues ahora era un chico introvertido a quien le costaba trabajo convivir con más personas. Ok. ¿Cómo ves? Es una historia, pues, de un rapto, de un niño raptado. Básicamente. Me llama la atención que, pues, yo había escuchado como que historias sobre chaneques que se llevan niños. Sí. Pero como que siempre son historias de que ha llegado cierto punto ya como que los chaneques se aburrieron de jugar. Ajá. Y fue fácil recuperar al niño. Sí. Pero pues no, o sea, también hay casos en los que, como al parecer fue muy difícil recuperar al niño. Así es. Tuvieron miedo ante el riesgo real de que se iba a morir o de que ya no le iban a recuperar. Uh-huh. Y pues aquí como que es la otra cara de la moneda, porque nosotros estábamos hablando del tema de los chaneques y de los duendes como del lado un poco más inocente. Sí, más chusco, más chistoso. Del lado hay chistosón, les das dulces, te dan cosas, te cumplen deseos, ok. Así es. Pero es que no, también tenemos este otro lado de la moneda, en los que pues son capaces de hacer cosas muy malas. Sí. Al parecer, pues sí, esta familia estaba casi convencida de que iban a perder al chico. Y al final lo recuperaron, pero al parecer pues no era el mismo. Como que no hubo certeza de si recuperaron o no al chico, porque ajá, pues como que no era la misma persona. Sí. Entonces, pues no sé, como que la naturaleza de los chaneques y de los duendes en sí es curiosa porque pongámonos en el contexto católico, ¿no? Uh-huh. En este lado del contexto católico, los chaneques son aliados de Satanás. Son ajenos a Satanás, son algo que simplemente existe en el mundo. O están en medio. O están en medio, así. Son aliados de Satán. O son parte de la naturaleza, del mundo, de la tierra. Simplemente, pues no sabemos. Uh-huh. Se me hace curioso lo que menciona la historia sobre que como él ya se había librado de los chaneques una vez, pues ahora iba a ser todavía más propenso a que lo volvieran a capturar. Sí. Entonces, pues sí, o sea, es una victoria muy agridulce, si lo piensas. Como que no tiene un final feliz. Ajá, o sea, es un final feliz a medias, porque ok, lo recuperaron. No saben si es él. Pero es una persona medio diferente y luego al parecer está mucho el riesgo de que lo vuelvan a capturar. Sí. A mí me suena un poco como cuando te da cáncer, porque cuando una persona se cura de cáncer, al parecer es probable que le vuelva a dar cáncer. Ah, sí. Sí. Y hay muchas personas que se ponen en plan, no, es que si a mí me da cáncer de nuevo, yo ya me voy a dejar morir. No voy a pasar por todo el proceso otra vez. Oh.
Entonces, sabía eso. sí, es que no sé si después de que te da cáncer eres como que más propenso a adquirirlo o algo así. Pero sí hay anécdotas de gente que se cura de cáncer y le vuelve a dar. No sabía. Sí, sí. Entonces imagínate esto, pero con los chaneques. O sea, te libras una vez con las uñas, como en esta historia de que apenitas, y luego vuelve a pasar. Y ya debe ser así como que, ok, pero ¿cuántas veces vamos a hacer esto? La primera vez no era la misma persona y ahora va a ser una persona todavía más diferente que la vez anterior. Sí. Entonces, pues sí, o sea, aquí ya vimos como que el lado más amargo de los chaneques. Así es. No sé cuál sea como que tu opinión sobre esta historia que nos trajiste. Pues de igual forma, o sea, a mí lo que me sorprendió más fue como que el final, ¿no? O sea, con esta historia siento yo que conocemos más el otro lado de la moneda, ¿no? Ahí porfa te encargo que grabes un videito para subirlo al TikTok. Está grabando. Ok. Pero sí, yo siento que con esta historia como que conocemos el otro lado de la moneda. De decir, ok, normalmente cuando uno piensa en duendes, en chaneques sobre todo, como que uno dice, ok, son figuras o entes que son de alguna forma bueno, no chistosos, sino que son juguetones, como que son criaturas hasta un punto inocentes, que a lo mejor no te pudieran llegar a hacer nada. Sí. Pero con esta historia, y ya al final, sí te das cuenta que, pues no, que sí te pueden llegar a hacer algo, ¿sabes cómo? Que sí te pueden llegar a lastimar incluso. Sí. También este dato de tener cuidado con las coladeras y con los ríos, me parece que se mencionaba. Yo no sabía como que ese dato, pero pues sí, al parecer a los chaneques les gusta rondar por las zonas de las alcantarillas y de los ríos quizá. Entonces, pues si en algún momento les parece haber visto algo y estaban cerca de una alcantarilla o de un río, pues puede haber sido un chaneque. Sí. Me parece que todas tus historias del día de hoy y todo el tema que tú traes es sobre chaneques, ¿verdad? Sí, así es. Ok, para darle un poquito de variedad y después retomar lo tuyo de los chaneques, vamos a hablar ahora un poquito de otra criatura típica del folclore de México, que son los nahuales. ¿Ok? Va. A ver, el tema de nahual es algo que todos hemos escuchado y más porque recientemente como que se ve mucho en los memes. Como que los nahuales es tema de memes. Yo he visto mucho un meme que dice en plan, ojalá hacer un nahual, nada de chambear, puro cotorrear en el monte. Uh-huh. Entonces, yo realmente veía esos memes y por ejemplo yo no sabía qué es un nahual. ¿No sabías? No, realmente no sabía. Hasta antes del día de hoy, que ya chequé un poco, sí, preparándome para este episodio, pues ya vi que lo que yo pensaba que era un nahual, pues realmente no, porque yo pensaba que un nahual era simplemente un animal. O sea, que la criatura del nahual era el animal nada más, que era como que un animal endemoniado o algo por el estilo. Ya. Pero no, o sea, vámonos considerablemente hacia atrás y vamos a tomar en cuenta desde la raíz etimológica del significado de la palabra nahual. Y el significado de esta palabra es escondido o disfraz. ¿Escondido o disfraz? Escondido o disfraz, ajá. Y pues también hay que tomar en cuenta que esta es una palabra que surge del náhuatl, porque el concepto de nahual surge, al parecer, en las culturas de Mesoamérica. Uh-huh. Con los mayas, con los olmecas, con los chichimecas. Sí. Es en esta época de la historia de México en la que surge este concepto de los nahuales. Entonces, bueno, ya tomando en cuenta eso, ¿qué es un nahual realmente? A ver, yo hasta ahorita tengo entendido que un nahual es como que una persona que puede convertirse en un animal. Ajá. No sé si entre, por ejemplo, ahí lo de una bruja que se pueda convertir en lechuza, o otra persona que se pueda convertir, por ejemplo, en un perro, o en un... o sea,
no sé si un león o algo así, pero sí tengo entendido que es Nahual, en resumidas cuentas, es una persona que puede convertirse o tiene la habilidad de convertirse en un animal. Es correcto, Sí. porque no me dejarás mentir, muchas veces el animal que más relacionamos con el tema del nahual es o un lobo o un perro o un coyote. Sí. Es como que lo más típico, pero realmente en teoría puede ser cualquier animal. Y sí, es correcto lo que tú dices, esto es una persona que tiene los dotes de convertirse en animal. Pero es que hay una razón, hay una explicación. No sé si tú sabes como el por qué o el cómo una persona llega a ser nahual o de dónde surge esa capacidad. Pues mira, yo tenía entendido en mi ignorancia que eso ya es como que de generaciones, por así decir. Ya es como si fuera un tipo don que se hereda, en donde ya ellos en su sangre tienen que ellos pueden convertirse en nahuales. De hecho, por ahí había escuchado alguna historia de una persona así que ya de raíces como que su sangre llama y tienen esa habilidad, vaya. Yo es lo poco que sé. En parte estás correcto, porque pues sí, ahí hay como que mucho que se le atribuye a los dotes de las personas. Sí. Pero lo que también hay que tener en cuenta es que el principio de todo es que según las creencias de las culturas de Mesoamérica, todas las personas, absolutamente todas las personas, nacemos con un animal protector que se nos es asignado. Entonces, ese animal protector, de cierta manera, es nuestro nahual. Lo que pasa es que hay algunas personas que tienen el dote, como tú mencionas, ya sea adquirido por la propia persona o heredado por sus familiares, pero tienen este dote de controlar y de canalizar a su animal protector al punto de que pueden ya manifestarlo. Entonces, eso es lo que es un nahual. Es una persona que este animal protector que se nos asigna para cuidarnos, para aconsejarnos, pues ellos logran dominarlo al punto de que se convierten en él, se convierten en uno mismo con su animal protector. Ya. ¿Y cómo sabemos, por ejemplo, qué animal nosotros tenemos? Pues hay como que varias teorías, porque están como que las dos preguntas. ¿Qué decide qué animal me toca? Y ¿cómo sé yo qué animal me tocó? Y aquí es un poco por el lado de las aptitudes, ¿no? A lo mejor si yo tengo una actitud, pues templada, sabia, se nos puede relacionar con algunos de los animales como son el búho. El búho. Estos animales que se los relaciona con la sabiduría, con la calma. A lo mejor si ya soy una persona más intrépida, pero aún así una persona con mucha mesura, que hace las cosas de forma calculada, que es leal, pues a lo mejor tu nahual puede ser un lobo. Pero quizás si ya eres una persona que sí es salvaje, pero que es un poco más errática, podría ya ser un coyote, de lo que estamos hablando. Okay. Entonces, ese animal protector que se asigna, de cierta manera es como el horóscopo, si lo piensas, es algo parecido al horóscopo. Así como el momento en el que naces, según el horóscopo decide, ok, eres Libra, por lo cual tú tienes estas cualidades. Sí. Pues es algo similar con el tema del nahual. Ok, tú naciste bajo la protección de este animal y por lo cual tú tienes estas cualidades. Es algo muy parecido, realmente. Ok. Entonces, ¿tú te identificas con tu animal de horóscopo? Yo realmente ni siquiera sé cuál es mi animal de horóscopo, porque está el horóscopo normal como de los astros, pero luego sí está como que el horóscopo chino o japonés, me parece, en el que sí se te relaciona con un animal. Sí. Entonces yo realmente no sé cuál es mi animal asignado, pero pues el mío es un pez y yo no. Ajá, es que en tu caso sí hay un animal, pero yo que soy Libra, okay. En el caso de Libra no hay como que un animal tal cual. Sí. Ajá. Pero sí, luego está Tauro, Escorpio, etcétera.
Así es. ¿Y tú sí te relacionas con el pez? ¿Te identificas con el pez? No, justamente es lo que te iba a decir. O sea, no me relaciono mucho que tú digas con un pez. De hecho, no sé con qué animal me relacionaría yo, porque sí me considero una persona pacífica, que a lo mejor le gusta mucho escuchar y analizar las cosas, y que si le buscan, pues sí exploto, por así decir. No sé qué animal se le pueda asemejar. Como que algo medio doméstico, pero medio salvaje a la vez. A la vez, ajá. Sí, yo creo que también yo me identificaría con un animal, pues con un, no animal doméstico necesariamente, pero un animal como puede ser un pájaro, por ejemplo. A mí se me hace bonita la idea de, pues eres una paloma que vuela y va a muchos lugares y sí, conoces varias cosas. Como que esos conceptos a mí se me hacen bonitos hasta cierto punto. Ok. Pero a ver, es que surge la pregunta también de si los nahuales son buenos o son malos. Y yo creo que por medio de las historias, la mayoría de lo que escuchamos se va por el lado de que son malos. Los nahuales son malos. Los nahuales son malos porque... o neutrales. Porque muchas de las historias que escuchamos son historias o de miedo o son historias raras. Sí. De que, me encontré un nahual y me iba a atacar, pero se fue. O, me encontré un nahual y a mí no me atacó, pero vi que a otra persona se la llevó. Ok. Pero no hay así como que historias de un nahual ayudando a alguien más. Al menos no tal cual. Así es. Pero bueno, yo creo que esto se reduce al final del día a la naturaleza de la persona. Sí. Porque sí, a lo mejor cierto animal protector asignado puede otorgarte cualidades genéricas, pero yo creo que las peculiaridades de cada persona al final del día, pues ya es lo que te da la sustancia, ¿no? De quién eres, y ya eso decide si pues vas a ser un nahual que se dedica al bien o que se dedica al mal. Al mal. No sé, yo por ejemplo, hay una historia que se comenta, que es una de las historias que traigo yo el día de hoy. Ok. Es una historia supuestamente real, contada por los locales, de cierta localidad en México. Sí. Y bueno, esta es la historia de dos personas, podríamos decir. Ajá. La historia del chamán de la región y la historia de un hombre que llega nuevo a esa comunidad con su familia y con su negocio, que era pues un rancho. Es un hombre nuevo que llega a la ciudad y se establece poniendo su rancho, básicamente con sus cultivos y con sus animales. Ok. Entonces, bueno, la gente de esa localidad desde hace mucho tiempo rumoraba que el chamán, que si no me equivoco su nombre era Juan, aquí lo tengo en mis notas, Don Juan específicamente, mucha gente aseguraba que él era un nahual. Entonces era lo típico de que llegaba la noche y a veces escuchaban un animal salvaje rondando por la zona y la gente decía, ok, vamos a escondernos porque Don Juan está acechando. Entonces era como que una figura de respeto porque las personas acudían a él para que los ayudara con ciertas cosas, pero en las noches pues le daban su espacio, básicamente. Okay. Pero bueno, llega este hombre nuevo al pueblo, a la localidad. No conoce mucho las costumbres, no les tiene mucho respeto realmente. Y bueno, él empieza a percatarse de que... Y bueno, el señor comenzó a darse cuenta de que después de la noche, él notaba que en su ganado encontraba mordidas. Pero eran mordidas muy grandes. No eran mordidas como que las pudiera haber hecho un animal normal. De hecho, la historia cuenta que él las veía como si fueran mordidas de un animal muy grande, como si fuera obra de un león o de un tigre o algo similar. Entonces, bueno, al ver esto, él pues le preguntaba, ¿no?, a sus vecinos, a los otros locales. Y básicamente todo mundo le decía, es que fue Don Juan, es que fue Don Juan.
Y él, pues, en su rollo de no respetar y de no creer y de no entender la cultura y las tradiciones y el folclore de la gente de ahí, pues él se ponía en plan, que absurdo, pues me están diciendo que es Don Juan, pero, o sea, ¿de qué se trata esto? Si es una mordida grandísima. Sí. Bueno, al final del día, lo que yo decido es que voy a ir directamente con Don Juan, a ver qué me dice, ¿no? Y llega el hombre nuevo del pueblo con Don Juan, pero llega con él ya en un plan un poquito agresivo. E incrédulo también, porque pues le están diciendo básicamente es un nahual, pero pues el señor nuevo del pueblo no lo cree. Y bueno, va con Don Juan y le dice todo esto. Y la respuesta de Don Juan es básicamente, la gente dice muchas cosas y no quiso explicarse más. Entonces, pues bueno, el dueño del rancho se va un poco indignado, realmente, pero pues se va. Entonces pasan los días y en una de las noches, antes de irse a dormir, él llega a escuchar sonidos fuertes en su establo, en la parte de su rancho en la que tiene pues el ganado. Ajá. Entonces sale a ver qué es lo que está pasando armado con un rifle. Y bueno, sale en medio de la oscuridad y puede darse cuenta de que hay un animal de apariencia extraña, sí, entre sus animales. Sí. Ya lo ve con un poco de mayor detenimiento y se da cuenta que es algo así como una mezcla entre un coyote y un lobo, pero más grande. Ok. Era casi pues el tamaño de un humano, pero la musculatura, por así decir, de un lobo y rasgos de coyote. Sí. Entonces, bueno, al ver esto, él piensa simplemente es un animal. No sé qué animal es exactamente, pero pues bueno, está oscuro. Yeah. Yo lo único que sé es que tengo que matarlo, porque está aquí atacando mis animales. Entonces, bueno, se dispone a dispararle y efectivamente lo hace. Y él alcanza a ver que el animal huye. Okay. Gravemente herido, pero lo ve que huye. Sí. No sabe con certeza qué es lo que pasa con el animal, pero lo que sí logra darse cuenta es que le acertó un disparo en la pierna y otro disparo en el pecho. Okay. Entonces, bueno, llega el día siguiente y cuando el dueño del rancho sale de casa, se da cuenta de que muchas personas del pueblo están caminando hacia la dirección de la casa de Don Juan. Y esto le llama la atención, esto le parece extraño. Entonces, bueno, él comienza a preguntarle qué está pasando a algunas de las personas que están ahí. Sí. Y le dicen básicamente que se dirigen a casa de Don Juan porque él falleció y van a atender a su velorio, básicamente. Cuando el dueño del rancho sigue a todos los demás pueblerinos, sí, que estaban dirigiéndose a la casa de Don Juan, y ya cuando llega ahí y ve el cadáver, porque pues es como de estos velatorios de ataúd abierto, ajá, en los que puedes ver al difunto. Y bueno, él se da cuenta de que Don Juan tiene una herida de bala en el pecho y tiene una herida de bala en la pierna, igual que los del animal que él mató la noche siguiente. Okay. Entonces, pues básicamente Don Juan parece ser que efectivamente era un nahual y pues fue el nahual que terminó matando el dueño de ese rancho. Sí. ¿Por qué se comía o por qué mordía a los animales de la zona? Pues realmente no sabemos. Como que a veces se llega a la conclusión de que esto es como que un instinto que los nahuales intentan satisfacer, pero no es porque sean buenos o malos. O sea, no es como que ataquen a personas. Las personas les tienen miedo y se esconden cuando escuchan que los nahuales están afuera acechando. Pero realmente, pues, algunos nahuales como tienen un instinto o un impulso que tienen que satisfacer.
Y pues parece que ese fue el caso de Don Juan y pues terminó muriendo. Eso tiene consecuencias porque pues él era chamán de su pueblo y muchas personas que estaban acostumbrados a la ayuda que él le daba a muchas personas pues perdieron eso, ¿verdad? Sí. Entonces es como que una historia curiosa de cómo un ajeno llega al pueblo sin conocer y tener como que respeto de las costumbres y disrumpe el orden natural de las cosas. Entonces, pues eso es lo interesante, que a partir de esa muerte de Don Juan, el chamán, pues el pueblo sufrió porque él les ayudaba con muchas cosas. Sí, me imagino. Y pues sí, ese error sí, de ver al nahual y dispararle es algo que uno de los locales probablemente no hubiera cometido. Hubiera dicho en plan, ok, o sí se está comiendo el ganado, pero es el precio que pagamos por tenerlo aquí y él nos ayuda con muchas cosas. Entonces, bueno, esa es la historia de Don Juan. Ok. Fíjate que a mí algo que me llama mucho la atención de eso, de que, pues como tú no lo comentabas al inicio, todo el mundo de cierta forma tenemos la capacidad de convertirnos en algún animal o lo que tú quieras. O sea, fisiológicamente hablando, ¿será posible? Pues hay anécdotas que dicen que sí, como esta de Don Juan. Sí, pero, o sea, por ejemplo, esa historia, ¿tenemos la certeza de que es real? No tenemos la certeza de que es real. Pues no tenemos la certeza. Pero, o sea, eso a mí es lo único que me choca nada más. Como que es la parte más irreal del punto de los nahuales. Pues sí, porque pues obviamente la fisiología que tiene un humano a la que tiene un animal como un perro, pues es totalmente diferente. ¿Sí me entiendes? Entonces al momento de convertirte en un animal, tus huesos tendrían que a lo mejor hasta romperse o adaptarse a la forma del animal. Que a lo mejor si tú me dijeras, los nahuales nacen siendo animales y mueren siendo animales, a lo mejor sería un poquito más fácil de creer en ese caso, ¿no? Exacto. Sí. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que el mito de hombres que se convierten en bestias existe en muchas culturas, no nada más en México. Sí. En Egipto tenemos a varios dioses que son hombre y bestia a la vez. Tenemos un dios que es como un cocodrilo, otro dios que es como una águila, no recuerdo los nombres. Tenemos un dios que es como un halcón, no recuerdo si ya lo mencioné. También en la misma cultura de Mesoamérica, pues muchos de los dioses, no recuerdo datos específicos, pero me parece que Moctezuma como que lo representaba una serpiente, si no me equivoco, o había uno de los dioses aztecas que era representado por una serpiente. Sí. Y así en muchas culturas existe como que este concepto de hombres que se convierten en bestias. Sí. Entonces, pues sí sería más fácil creer si nos limitáramos a, ok, son animales. Pero pues no, o sea, y como que este concepto lo compartimos con muchas culturas, entonces a lo mejor por algo es. Sí, puede ser. Pues mira, no sé, ¿tú qué pienses? ¿Pasamos al tema de los duendes? ¿O quieres que cuente una historia más de chaneques? ¿Tú traes algo específicamente sobre duendes? Traigo chaneques. Ok. Es que yo creo que lo de los duendes se tocó en lo que ya vimos antes, como que la comparación entre duendes y chaneques. ¿Tú traes historias de duendes? No, yo traigo exclusivamente sobre nahuales. Nada más de nahuales. Sí. Y de chaneques no. De chaneques no. Ok. Pues sí, es que en sí las historias o las definiciones entre duendes y chaneques como que son parecidonas. A lo mejor lo que vimos con tu primera historia es que los chaneques sí dan este paso extra de llegar a ser seres
muy malditos. Ajá. Y los duendes como que sí se quedan en ese concepto de travesuras. De travesuras y ese tipo de cosas. Así es como lo relaciono yo, realmente. Sí, tal vez podríamos hacer un episodio más específicamente hablando de duendes. Pero, pues bueno, entonces, ahora yo voy a contar otra historia de chaneques, que está también interesante el tema. Mira, la siguiente historia se llama El Vigilante. Vigilante. Sí. El Vigilante. Quiero contarles lo que me ha estado pasando últimamente en mi nuevo trabajo. Antes de la pandemia, yo trabajaba en una fábrica de zapatos, pero por recorte de personal me forzaron a dejar mi trabajo de muchos años. Me encontraba desesperado. Por mi edad, no sería sencillo conseguir un empleo. Poca gente llega a contratar a un anciano de 60 años. Por fortuna, encontré un empleo en un almacén cerca de mi casa. El trabajo consistía en cuidar de un almacén de ropa. Solo tenía que quedarme en las noches y dar una que otra vuelta e inspeccionar el lugar. Era algo sencillo y la paga no era tanta, pero ya era ganancia tener un empleo. Quien me recibió fue el hijo del dueño. Me presentó al almacén en el cual aguardaban artículos que la gente donaba para asilos, orfanatos e instituciones que daban cobijo a gente humilde. Me comentó que no habían riesgos de cuidar el lugar, pero que en ciertas ocasiones se había logrado colar gente que quería robarse algo. La zona en la que estábamos ubicados era famosa porque te podían asaltar fácilmente. Así que por seguridad me otorgaron una arma, la cual realmente no tenía ni una sola munición. Solo era para espantar a quien se tratara de pasar de listo. Apenas daban las 9 de la noche y yo ya debía estar comenzando a vigilar. El almacén era muy distinto por la noche. Parecía ser más grande de lo que me lo habían presentado. Di un par de vueltas para reconocer el lugar, acompañado solo de mi linterna, macana y la pistola. Mientras caminaba por los pasillos, me puse a silbar. Eso siempre me tranquilizaba. Todo parecía estar tranquilo y en orden. Uno que otro ruido llamó mi atención, pero cuando ubicaba de dónde provenía o qué identificaba o de qué se trataba, volví a tranquilizarme y continuaba silbando. Regresé a mi lugar y encendí el televisor por un rato. Era un viejo televisor cuadrado de color rojo que apenas sintonizaba un par de canales en blanco y negro. Me sorprendía que aún funcionara un aparato así de viejo en esta época. Siendo la primera noche que hacía este tipo de trabajo, me entró mucho sueño. No paraba de cabecear, así que me levanté para estirarme un poco y despertarme. Lo último que quería es que me encontraran dormido y me regañaran. Aún así, el sueño me estaba ganando. No podía estar más con los ojos abiertos. En eso, recordé que había una cafetera en una mesa del lobby, así que fui a prepararme una taza. Y entonces, las cosas comenzaron a suceder. Escuché el silbido de una persona. El sonido venía desde el pasillo. Me quedé perplejo. Era el mismo silbido que yo hice hace rato atrás. Tomé la linterna y la pistola. Me acerqué al lugar para interceptar a la persona que estaba silbando y, al momento de asomarme para sorprenderlo, no había nadie. Sin embargo, el sonido del silbido pasó a través de mí. Una corriente helada recorrió mi cuerpo que hizo que me estremeciera. No le hallaba explicación a lo que me acababa de ocurrir. Aunque el silbido había cesado, decidí regresar a mi estación para revisar las cámaras por si encontraba algo. Encendí la cámara, la cual solo vigilaba una parte del almacén. Todo parecía estar en su lugar, todo tranquilo. Me quedé observando el monitor solo para dejar pasar el rato, pero el sueño volvió a mí. Empecé a cabecear. Mis párpados se sentían muy pesados y en un pestañeo
pude ver algo en el monitor. Me fijé detenidamente y pude notar que en el pasillo había aparecido un niño, no más de 10 años y de piel muy blanca. Sus ojos eran brillantes, parecían ser 2 faros en la oscuridad. Miró de un lado a otro, parecía que buscaba algo y de pronto, hacia la cámara, se había dado cuenta de mi presencia. Desapareció tan rápido como apareció. Al principio pensé que se había metido alguien, pero cuando desapareció, me di cuenta de que se trataba de otra cosa. Me lo pensé 2 veces antes de aventurarme a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Dentro de mí estaba aterrado, pero no podía dejar que pasara algo por miedoso y que me corrieran en mi primer día. No sé de dónde tomé valor y me dispuse a ir. Cada paso que daba estaba lleno de agonía. No quería toparme con algo de repente. Trataba de pensar en mis padres, en mis hermanos, en distraer la mente en otra cosa, pero era mucho el temor que sentía como para poder despejarme con otros pensamientos. Antes de que llegara al sitio donde había visto al niño, me encontré con una habitación cerrada. En la puerta tenía una pequeña ventanita cuadrada, por la cual se podía ver en su interior. El hijo del patrón me había comentado que esa habitación estaba cerrada desde hace tiempo y solo guardaban allí ropa. Justo cuando pasé a su lado, escuché que alguien golpeó fuertemente. Me detuve en seco. No sabía si lo que escuché fue producto de mi imaginación o si realmente pasó. Me acerqué lentamente y apunté la linterna hacia la ventanita. No se veía nada anormal o fuera de lo ordinario. Me quedé allí por unos segundos más, y cuando di un paso hacia atrás, el rostro de una persona apareció de la nada. Me veía atentamente. A mí me había asustado, por lo que tardé en reaccionar. Saqué el arma y le pedí que saliera de la habitación. Parecía ser una mujer, aunque con la poca luz que había, no podía distinguirla claramente. Le volví a pedir que saliera o de otro modo tendría que usar la fuerza. Entonces la mujer se alejó de la ventanita. Era como si se hubiera desvanecido entre las sombras. Me quedé en silencio por un momento y me acerqué nuevamente para ver por dentro. Y justo cuando puse mi rostro para mirar, nuevamente apareció ella ante mí. Abrió la boca como si estuviera gritándome con fuerza, pero no lograba escucharla. Yo me alejé rápidamente y ella se volvió a desvanecer. Me quedé allí por un largo rato. Estaba congelado del miedo, pero a su vez temblaba. Al cabo de unos minutos recuperé mi movilidad y me dispuse a ir a la otra parte del almacén, cuando escuché claramente la voz de una mujer que me decía en un susurro: «Estas son mis cosas». Mi corazón latía a 1000 por hora y no podía evitar sentir un escalofrío recorriendo la espalda. Esta situación estaba lejos de ser algo normal. Estaba lidiando con algo que no podía explicar y que no tenía que afrontar. No podía creer lo que estaba sucediendo. Pensé que estaba soñando o que mi mente estaba jugando trucos para el agotamiento de esa noche. Nuevamente comenzaron a golpear la puerta. Tuve que regresar huyendo. Decidí que lo mejor sería salir de allí. Quizás estar un rato fuera me ayudaría a aclarar la mente y mis ideas. Pero cuando me dirigí hacia la puerta, las luces del almacén comenzaron a parpadear hasta apagarse por completo. Se escuchó un fuerte golpe de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Estaba seguro de que no había viento ni nada que pudiera hacer ese ruido. Levanté la linterna en busca de algo, deseando en verdad no encontrarme con alguien parado justo delante de mí. Empezaba a arrepentirme de haber tomado este trabajo, pero no podía simplemente marcharme. No tenía a dónde ir, y además, si dejaba el almacén desprotegido, podían echarme la culpa si algo pasaba. Así que, con un nudo en la garganta y el corazón latiendo con fuerza, decidí enfrentarme a lo que estuviera ocurriendo. Le grité que se fuera de allí, que si se trataba de una bruja, demonio o chaneque, se fuera. Fue entonces cuando recordé algo que me había enseñado mi difunto abuelo de cuando era pequeño.
Mis abuelos vivían en un rancho a las afueras de la ciudad. Yo seguido acompañaba a mi abuelo a revisar a los alrededores antes de acostarnos. Él siempre ponía trampas para los chaneques. Me decía que eran seres reales y se creían dueños de la casa. Normalmente toman la apariencia de un niño e intentan hacerte perder la cabeza. Y lo que menos les gustaba era la sal. Mi abuelo colocaba cubitos de queso rellenos de sal en diferentes lugares del rancho. Después de eso nos esperábamos a que alguna cayera. Yo recuerdo haber visto uno que otro, pero de lejos. Los veía huir mientras que mi abuelo les disparaba de lejos y jamás volvían. Me acerqué a mi base y saqué mi mochila donde tenía mi comida. Yo había traído un poco de sal en una bolsita, así que armé unas cuantas bolitas de carne de mi cena, a las cuales les puse la mayor cantidad de sal posible. Ahora solo tocaba la parte más difícil: ir a colocarlas. Pensé que quizás esa sería la solución, pero aunque no sabía si me estaba enfrentando contra un chaneque u otra cosa, tenía que intentarlo. Regresé a la habitación donde había visto a la mujer. Noté entonces que la puerta estaba entreabierta. Me acerqué lentamente y, antes de que pudiera asomarme, la puerta se cerró violentamente, causándome un gran susto. Al mirar a través de la pequeña ventanita de la puerta, no vi nada. Todo estaba en orden. Las ropas estaban apiladas y no había señal de la mujer. Caminé un poco más y llegué a la zona donde había visto al niño en la cámara. Allí no había nada tampoco, ni rastros del niño ni del extraño silbido que había escuchado antes. Todo estaba silencioso, tanto que podía escuchar mis propios latidos. Puse otras 2 bolitas de carne sobre la mesa donde había visto al niño. De repente, una voz fría y grave me sobresaltó. Volví la cabeza y allí estaba, la mujer que había visto en la habitación. Estaba flotando en el aire, su rostro era pálido y sus ojos oscuros me miraban fijamente. En su mano sostenía lo que parecía ser un trapo, parecía muy desgastado. «Estas son mis cosas», repitió la mujer con la voz que había escuchado antes. Estaba paralizado de miedo, no podía moverme ni hablar. La mujer me miró durante un par de segundos que se sintieron como una eternidad y luego, sin decir nada más, se desvaneció. Sin lugar a dudas, esa no era una chaneque. Estaba enfrentándome a un ser sobrenatural, un fantasma, como dicen en las historias. La tensión y el miedo me impedían pensar con claridad, pero sabía que tenía que hacer algo. No podía simplemente huir. Tomé un respiro profundo e intenté calmar mis nervios. Recordé que mi abuelo, además de enseñarme sobre los chaneques, también me contó historias sobre espíritus y cómo tratar de ellos. Me dijo que a menudo los espíritus están ligados al mundo físico debido a algo que no pueden dejar atrás, algo que los hace permanecer aquí. No podía quedarme más allí, así que regresé a mi base a pensar qué tenía que hacer. Todo estaba oscuro, así que tenía que cuidar de la entrada. Me quedé allí unos minutos, cuando de pronto la luz regresó. Me sentí tan bien que solo quedaba esperar a que mi idea se solucionara. Entonces lo vi. El niño volvió a aparecer en la puerta. Se agachó para tomar algo del piso. Se trataba de uno de mis señuelos. Se lo echó a la boca e inmediatamente comenzó a sacudirse del horrible sabor. Y así como apareció, terminó desapareciendo, el cual ya no he visto otra vez en el almacén. Ya solo quedaba lidiar con el espíritu. Si este espíritu era la mujer a la que pertenecían esas cosas, se me ocurrió que tal vez si le mostraba que respetaba sus pertenencias y las cuidaba, podría encontrar la paz y desaparecer. Fui de nueva cuenta a la habitación. La puerta estaba abierta. Allí, entre las pilas de ropa, encontré el trapo que la mujer había sostenido. Era viejo y gastado, pero pude ver que una vez fue un hermoso vestido de algodón, seguramente adorado por su dueña. Con mucho cuidado lo levanté y lo doblé con la mayor delicadeza posible que pude. Luego, busqué una caja vacía en el almacén.
La llené con papeles que encontré por allí y coloqué el vestido dentro. La caja la puse en un lugar alto, donde se pudiera ver fácilmente y donde nadie pudiera dañarlo. Después de eso me dirigí al centro de la habitación y con voz temblorosa pero fuerte me dirigí a la mujer. Sé que estas son tus cosas y las respeto. He cuidado tu vestido y lo he guardado donde nadie pueda dañarlo. No tengo intención de tomar nada que te pertenezca. Solo estoy aquí para cuidar este lugar. No hubo respuesta inmediata. De hecho, me esperaba que no me contestara. Pero después de unos minutos sentí una especie de alivio en el ambiente, como si la tensión hubiera disminuido. Pasaron más minutos y no hubo más ruidos extraños, ni apariciones, ni susurros. Por fin me atreví a respirar más tranquilamente. No sabía si lo que había hecho funcionaría, pero por lo menos parecía haber calmado a la mujer por el momento. Esa noche no pude dormir. Mis ojos estaban pegados en la cámara de seguridad y mi mente en constante alerta por cualquier ruido. La noche siguiente volví con más preparación. Traje más sal y un amuleto que mi abuelo solía llevar, un pequeño crucifijo de plata, pensando que podría ayudar. Esa noche y la siguiente se volvieron más tranquilas. La mujer no volvió a aparecer y tampoco el niño, y aunque a veces todavía podía sentir una presencia, ya no era tan amenazante. Parecía que mi acción había funcionado, y aunque no podía estar completamente seguro de ello, me sentía ahora más seguro. Afortunadamente, continuó en este trabajo. El patrón me ha dado la oportunidad de mejorar un poco la base. Desde una mejor televisión, más cámaras e incluso mi propia cafetera. Aunque ya no se han presentado situaciones anormales como antes. He de aceptar que de repente cuando llega un nuevo cargamento de cosas puedo escuchar ruidos, ya sea de niños o de gente hablando. Qué difícil porque le tocó lidiar con un espíritu y con un chaneque. Con un chaneque. Las dos cosas juntas. Pero supo lidiar. Estuvo chido que recordó como que las anécdotas y los consejos de su abuelo. Sí. Y los puso en práctica. Ajá. Está interesante eso de la sal. Sí. No sé si sea como que algo que se repite, que las diferentes historias estén de acuerdo que la sal te puede proteger en contra de los chaneques. Quién sabe, fíjate. Y en dado caso, pues a mí me hace algo de sentido porque como que esto de la sal se maneja como protección con varias cosas. No sé si tú hayas visto. De que enciérrate en un círculo, sí. De cosas así. Sí. También, o sea, a lo mejor está poquito fuera de tema, pero hay un videojuego que a los dos nos gusta, que es The Witcher 3. Uh-huh. Y pues en una misión se trata de que van a enfrentarse al demonio de un bebé no nacido en un pueblo. Sí. Entonces, uno de los detallitos que hay en esa misión es que pues se supone que todo el pueblo está enterado de lo que van a hacer, ¿verdad? Sí. Y si tú te fijas, en las puertas de las casas hay líneas de sal. Sí. Que la gente pone para protegerse. Ajá. Entonces, esto de la sal como método de protección, pues sí, como que a mí sí me hace sentido. Así es. Uh-huh. Y sobre todo, pues también no era el tema de los espíritus, pero pues ahí está estaba conjunto. En conjunto, y ahí está el tip también de que simplemente respeta para que te respeten. Sí, o sea, ahí está como que el tema de con el chaneque, deshazte de él. Sí. Pero el espíritu, pues al final del día era una persona como tú, entonces, pues no sé, muéstrale respeto. Sí. Uh-huh. Que en ese caso era a lo mejor un ente bueno. Que si hubiera sido un demonio, pues igual y las cosas hubiera sido diferente probablemente. Sí. Tuvo suerte, pero la supo armar el protagonista de esta historia. Así considero yo. Sí. Con el tema de los nahuales, yo traigo ahí como que un pequeño desvío. Que todavía entra bajo el paraguas de lo que es un nahual. Porque al final del día es la leyenda de un hombre que se convirtió en bestia. Uh-huh. Pero básicamente esta es la historia o la leyenda
del Huay Chivo. No sé si tú has escuchado ese nombre o esa palabra. No. Yo tampoco la había escuchado, y eso se debe a que pues nosotros somos de Durango y al parecer esta es una historia de Yucatán. Okay. En la región de Yucatán el tema del Huay Chivo viene a ser equivalente como lo que aquí en Durango es el tema del alacrán de la cárcel, de no sé qué. Ya. Entonces, bueno, ¿qué es el Huay Chivo? Hay que entender que esto, igual que los nahuales, es una historia que se remonta hasta la época de las culturas mesoamericanas. Y bueno, el Huay Chivo, la historia es que es un joven que estaba enamorado de una cuidadora de cabras. Era la chica, era la hija de una familia que la profesión era cuidar cabras. Entonces ella se dedicaba a eso. Y este chico que estaba enamorado de ella nunca pudo conquistarla realmente. Entonces, pues es un poquito ridículo, puede sonar, pero lo que él intentó, tomando en cuenta que él era un aprendiz de chamán, Sí. lo que él intentó para conquistar, bueno, no para conquistar, sino que lo que intentó, en consecuencia de que vio que no logró conquistar a esa chica, para pasar el resto de su vida con ella, él decidió convertirse en una cabra. Okay. Es algo que a ti y a mí nos puede sonar patéticos, pero siento que muchas leyendas tienen como que principios así. Sí. Entonces, pues bueno, no sé, también al final del día puede parecer algo con los que algunas personas sí empaticen, de estar tan perdidamente enamorado de alguien que dices, ok, me convierto en cabra porque es la única manera en la que puedo estar con esa persona, ¿no? Sí. Pero bueno, básicamente este hechizo que intentó hacer esa persona para convertirse en cabra salió mal y se convirtió en algún tipo de ente maligno. Se convirtió en el Huay Chivo, básicamente. Sí. Entonces, ya que es el Huay Chivo como tal, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se ve? Esta es una bestia que tiene forma de cabra, pero tiene el pelaje oscuro y tiene las pezuñas muy afiladas. Y algo curioso con el Huay Chivo en su leyenda es que las historias sobre él no son historias sobre ataques o sobre masacres, perdón, sino que él utiliza una peculiaridad que tiene, que al parecer son ojos hipnóticos. Ajá. Él lo que hace es que con la mirada puede llegar a maldecir de cierta manera a las personas, o darles un mal de aire, se conoce en algunas regiones, le llaman así, a mal de aire. Mal de aire. Entonces, las historias sobre el Huay Chivo son historias en las que tú lo puedes ver a la distancia, pero dices en plan, ok, tengo que enfocarme en no mirarlo a los ojos. Entonces, no lo miras a los ojos y no te va a pasar nada. Pero, si lo miras a los ojos, te van a pasar tragedias a ti, le van a pasar tragedias a tu familia, vas a pasar hambre, vas a pasar por hambruna, vas a pasar por sequía. Recordemos que esto es una leyenda pues de épocas muy remotas en las que tú podías quedarte sin alimentos, tú podías quedarte sin agua fácilmente. Y es como que una leyenda general, por así decir. Sí. No hay como que una historia específica del Huay Chivo. Hay como muchas pequeñas historias sobre el Huay Chivo, pero a mí sí me hace interesante como que esta diversificación del concepto de nahual. Sí. Porque si nos vamos sobre eso, de cierta manera es un nahual, es un hombre que se convirtió en animal. Es un poco diferente porque su lado humano ya lo perdió. No es como que va intercambiando entre humano y animal, como supuestamente lo puede hacer un nahual. Sí. Sino que él pues era humano, intentó hacer un hechizo para convertirse en cabra, salió mal y se convirtió en un monstruo, básicamente. Entonces, pues bueno, esa es la historia de el Huay Chivo, que es así como que un poquito todavía por el lado de lo que son los nahuales, o algo parecido a los nahuales. Y hasta parece como una tipo maldición, ¿no? sí, De como que, un castigo. ándale, Ajá.
De que el típico se convirtió en sapo. Sí. Va. Y es una cosa que yo te decía en el episodio que grabamos sobre las leyendas, que parece ser que muchas veces las leyendas son como que, pues, moralejas al final del día. Sí. Entonces, aquí la moraleja que es que pues ese hombre quería algo que definitivamente no estaba destinado para ser suyo. Él hizo todo lo que estuvo a su alcance y más para desafiar al destino, podríamos decir. Y bueno, le salió mal la jugada por desafiar al destino. Entonces, pues sí, como que se repite este concepto de, ok, pues aquí la anécdota es acepta cuando algo no es para ti, quizás. Sí. No fuerces las cosas. Así es. Y bueno, en cuanto a nahuales, pues esto es todo lo que yo traje el día de hoy. Muy bien. No, pues yo creo que con todas las historias que hemos estado contando, creo que sí queda claro lo que es un nahual, lo que es un chaneque y lo que es un duende también. Aunque no hayamos contado historias, creo que así se diferencia. Ahora, empezando el podcast, como que no me había quedado a mí muy claro cuáles eran las diferencias, pero ahora que ya estamos en la recta final, sí logro decir, ok, que bueno, igual no sabemos si es así, ¿verdad? Pero creo que sí es así. Parece que, o sea, como que la diferencia es los chaneques son más malignos. Exacto. Básicamente, yo creo que esa es la diferencia. Chaneques sí pueden cruzar esa línea. Ajá. Y los duendes, no es que no puedan, sino que a lo mejor no quieren. E incluso ahí sobre los duendes, y va como junto con las hadas. A lo mejor estaría bien hacer un episodio como de criaturas mitológicas, pero ya yéndonos más por el lado de la fantasía europea, porque ahí está el tema de los duendes, de las hadas, de las brujas incluso. Y por ejemplo con las hadas, algo interesante es que tú definitivamente no quieres matar una hada bajo ningún concepto, porque son como que seres sagrados. Sí. Y me parece que con los duendes es algo similar. Son seres que a lo mejor no son puro bien, pero son seres que son como que parte de la naturaleza. Es igual de malo que si tú mataras un animal inofensivo que no te trae ningún beneficio matarlo. Sí. Como si tú mataras un pelícano, por ejemplo. Okay. Es como que, ok, ¿por qué vas a matar un pelícano? O ¿por qué vas a matar un duende? O una hada. O un hada, ajá. Y pues sí. Suena interesante, ¿eh? Sí. Podemos hacer un capítulo de hadas. Sí, yo creo que eso de las hadas y como que más cosillas de la fantasía pero europea, como que puede estar interesante. Sí. Pero sí, esa es la diferencia, yo creo, entre chaneques y duendes. Un chaneque puede que sí sea incluso necesario que te deshagas de alguna manera. Sí. Pero el duende es como que, ok, está ahí y no pasa nada. Y no pasa nada, de cierto modo. Sí. O sea, te hacen tus travesuras y todo eso, ¿no? Pero hasta ahí. Sí. Pues bueno, mi Andrés, yo creo que ya hay que despedir el episodio. ¿Te parece si despides también? Sí, pues bueno, no sé qué les haya parecido el episodio de esta ocasión. A mí me pareció muy interesante, la verdad. Sí, a mí también. Este tema de los chaneques y de los nahuales y de las criaturas mitológicas, como que siempre es interesante discutirlo, porque hay como que diferentes interpretaciones, ¿no? Entonces como que aterrizar algo y llegar a un acuerdo común, como que es interesante ese proceso. Así es. Y pues bueno, gente, la próxima semana vamos a regresar con algún otro tema. Intentaremos que sea pues de su agrado y de su interés, como siempre lo intentamos. Y por mi parte sería todo. No sé si tú quieras comentar algo más. No, nada más que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, que como siempre mencionamos, pues YouTube, nuestra plataforma principal. También el capítulo lo estaremos subiendo a Spotify, por si lo quieren tener ahí reproduciéndolo mientras conducen, no sé, mientras están en el trabajo, pues ahí lo vamos a subir también. Y TikTok, ahí subimos a veces detrás de cámaras de cómo grabamos el episodio y algunos datos interesantes. Detrás de micrófonos, porque no grabamos. Detrás de micrófonos, sí. Que eso ya está pronto, ya mero. Eso pronto sí va a ser detrás de cámaras. Sí. Solo que lo queremos hacer bien. No queremos hacerlo ahí al chilazo nomás. Sí. Y es todo.
De mi parte es todo, entonces pues nos estamos viendo en el próximo episodio. Así es, gente. Hasta la próxima. Chao. Adiós.